tardes, estudiantes del segundo nivel de clases para jóvenes y adultos del colegio Porvenir o de Porvenir School. El día de hoy, muchachos, les vengo a instruir, los vengo a orientar con respecto a la tercera parte, ¿cierto?, de la ronda de materiales que tenemos que entregarles. El tema general, el tema que vamos a tocar ahora es cómo realizar buenas presentaciones, cómo hacer algunos discursos orales o algunas exposiciones orales de manera efectiva, clara y concisa. Perfecto. Entonces, el objetivo o los objetivos que se indican acá son los siguientes. Dice, el número 1, utilizar en sus producciones orales el registro de habla, el vocabulario y los recursos no verbales y paraverbales pertinentes a la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al comunicarnos de manera oral tenemos que saber expresar también con nuestro lenguaje no verbal, que son la gestualidad, los gestos, la cara, las manos. Lo paraverbal, que tiene que ver con la entonación, el volumen, el ritmo, las pausas que voy haciendo con mi voz. Y obviamente tenemos que estar dentro de un registro, y el registro que es adecuado al registro de habla formal. El otro objetivo es discutir sobre el sentido de los textos literarios y no literarios aportando ideas propias. Esto va a estar relacionado con el anterior objetivo, en donde ustedes van a poder, ¿cierto?, elegir algún tema de interés, ya sea literario o de algún texto no literario, y eso lo vamos a ir viendo durante la presentación, pero donde ustedes van a poder discutir ciertas cosas. Bien. Ahora, primero, lo que yo estoy haciendo en realidad ahora mismo, propiamente tal, estoy haciendo una presentación para ustedes. ¿Qué es una presentación? Dice acá, es un conjunto de plantillas y documentos que se presentan en una audiencia, notas para el orador y un esquema que sirve como resumen. ¿Qué quiere decir? Lo que yo estoy generando ahora es una presentación con un apoyo visual, en este caso usando data. Bien. Puede incluir texto, tablas, gráficos, dibujos e imágenes prediseñadas, como las que aparecen aquí, o las manitos que aparecen aquí. El tipo de letra también nos puede servir. ¿Para qué? Para que el espectador, el que nos está escuchando, el que nos está viendo, el que está atento a nuestra audiencia, llamémosle a los que, ¿cierto?, el grupo o el conjunto de personas que nos está escuchando en nuestra presentación. Bien, como dije, entonces podemos incluir texto, gráfico, dependiendo del tema, obviamente. En una presentación oral, el orador debe ser didáctico, es decir, tiene que tener la capacidad de poder, ¿cierto?, no digamos entretener, pero sí tratar de ocupar ciertos recursos en donde, por ejemplo, pueda desplazarse, pueda interactuar con la audiencia, puede ir a la presentación, puede remarcar, estar en una interacción permanente con mi público y que pueda ser más o menos didáctico. Tiene que ser directo. Es la clave. Tengo que dirigirme al grupo, en este caso yo me estoy dirigiendo a ustedes, directamente a ustedes, sabiendo mi tema, el foco, todo lo que tengo que yo instruirles, enseñarles, orientarles, tengo que ser directamente, ¿cierto?, para ustedes. Efectivo. ¿Qué quiere decir efectivo? Que todo lo que yo trate, ¿cierto?, de comunicar produzca algo que les vaya, ¿cierto?, a ayudar, que vaya a hacer todo esto, lo que vamos a presentar, ¿cierto?, en estas exposiciones orales, tiene que producir que el receptor, en este caso, pueda recibir lo mejor posible y pueda entender, pueda comprender, ¿cierto? Efectivo. Para hablar en público es importante tener en cuenta estas ciertas cositas. Primero, la importancia de la comunicación. La comunicación es vital. Dijimos, ¿cierto?, en las clases anteriores o en las clases presenciales que pudimos llegar a tener,
que la comunicación es vital para poder relacionarnos. Todo el día nos comunicamos, ya sea de manera verbal o no verbal. Estamos mediante el celular por WhatsApp, estamos hablando con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras madres, con los vecinos. Tratamos de comunicarnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder relacionarnos y poder interactuar. La comunicación verbal o no verbal, tienen que tener también esto en cuenta. Lo verbal, ¿cierto? Es lo que yo voy indicando, ya sea por la voz o por la escritura, y lo no verbal tiene que ver con la comunicación, por ejemplo, de señas, el lenguaje de señas, nuestra gestualidad, todo lo que acompaña a nuestra voz. La lengua oral es clave, ¿sí? Es clave en el sentido de que cuando uno habla o se planta acá adelante, al frente del curso, tiene que tratar de poder ser claro con nuestro lenguaje oral, ¿sí? Tiene que llamar la atención, tiene que tener una entonación, tiene que hacer énfasis. ¿Para qué? Para llamar la atención, ¿cierto?, de nuestro espectador. Las técnicas de comunicación oral, tenemos técnicas, por ejemplo, de estar, como dije antes, interactuando, poder preguntarle a nuestros interlocutores, estar en un constante diálogo. Tenemos técnicas también de poder, en cuanto a la voz, de poder respirar, de poder hacer pausas cuando se requieran. Hay ciertas técnicas en este sentido igual. Vamos ahora a pasar a las etapas de una presentación oral. La presentación oral, de acuerdo a lo que yo estoy planteando acá, tiene 5 etapas. La primera, hice una presentación, ya lo dije, cuenta con 5 momentos. La primera, apertura, contextualizar el tema, es decir, de qué voy a hablar, qué voy a tocar, qué tema, ¿cierto?, voy a presentar. Obviamente saludar y presentarme y que la audiencia conozca quién soy, en realidad también eso es lo primero. Pero presentar el tema, contextualizarlo. El objetivo sería la segunda parte, el objetivo de la exposición. ¿Para qué? El para qué, ¿cierto? Y el por qué estoy haciendo esta exposición es clave, es fundamental que tenemos que tenerlo en una presentación oral. Datos relevantes. Los datos relevantes, como tercera etapa, tengo que tenerlos bien claros. Tengo que tener una planificación antes de poder hacer esta presentación. ¿Qué va a tener mi diapositiva? ¿O qué va a tener mi papelógrafo? ¿Qué voy a presentar? ¿Qué yo quiero, ¿cierto?, enseñar o que la otra persona reciba y se lleve en su cabecita, o que quede aquí una imagen de la presentación? Todo eso tiene que ver con los datos relevantes que yo voy a colocar. Por ejemplo, en este caso, yo coloqué, ¿cierto?, los momentos claves de una presentación oral, y además incluí un dibujo que es llamativo para él, ¿cierto?, para mi audiencia o el receptor. Tenemos que, ya luego de presentar todos estos datos relevantes, tenemos que concluir el tema de lo que estábamos hablando. Concluir no es solamente encontré bonito esto, me pareció bien, no, tratar de tener una conclusión pertinente al tema, incluyendo experiencia, incluyendo una experiencia de investigación, incluyendo, por ejemplo, también algún respaldo estadístico, alguna proyección futura también del tema, etc. Terminación, despedida, obviamente que es lo último que tenemos que hacer. Primero saludamos y al final también tenemos que despedirnos por protocolo, por educación, ¿cierto?, de nuestra audiencia. Esos serían los 5 momentos importantes. Ahora, para una buena presentación, las ideas deben ser de forma lógica para que puedan tener un sentido, ¿cierto?, donde los receptores puedan entender lo que se está explicando. Saber elegir el vocabulario, tratar de buscar las palabras adecuadas, las palabras que puedan entenderse. Eso es muy importante.
el que está acá adelante, la persona, el orador, digámoslo así, tiene que manejar el contexto donde se está, ¿cierto?, desenvolviendo. Tiene que saber con qué persona se está comunicando. Y para ello yo voy a saber qué tipo, ¿cierto?, de vocabulario, obviamente, tratar de utilizar. Siempre bajo el contexto comunicativo, de la situación comunicativa. ¿Sí? No voy a estar, por ejemplo, diciendo palabras ultra mega rebuscadas a niños pequeños porque no corresponde de acuerdo al contexto. A eso es lo que voy, a eso es lo que apunto. Bien, redactar el mensaje correctamente, tratar de ser lo más preciso posible en una presentación, tratar de dar algunos apuntes brevemente, conciso, no llenar mi presentación de muchas letras, de muchos párrafos, porque eso distrae al receptor o a la audiencia, digámoslo, y más que van a estar, ¿cierto?, pendientes, van a estar distrayéndose. Ahora, los recursos más utilizados en algunas presentaciones, digámoslo, son el PowerPoint, que es lo que más ocupamos, está el Prezi igual también, ¿cierto? Las transparencias que ya no se ocupan mucho, que se ocupaban antiguamente, a los que nos tocó, ¿cierto?, algunas clases, que los profesores llevaban sus transparencias y eran muy buenas, efectivas, para que nosotros pudiésemos, ¿cierto?, entender algunas partes, por ejemplo, en las células, etc. Pizarras, como la pizarra que tengo yo abajo de esto, ¿cierto?, para poder proyectar. Material impreso, el material impreso igual puede ser alguna herramienta o recurso que yo puedo entregar a mi audiencia. Los dípticos, cuando se utilizan en las disertaciones, yo podría entregar un díptico, un tríptico o un esquema, un afiche para poder informar de lo que yo estoy hablando también. Muestras de producto. Si estoy hablando, por ejemplo, de algún experimento científico y quiero representar, no sé, un volcán, la lava, cómo, ¿cierto?, sale, emerge, puedo hacer un experimento, lo puedo tener acá, algo bien concreto para que lo puedan también entender. Bien, algunos aspectos que deben ser atendidos, ¿cierto?, para la preparación de los materiales. Los colores, fundamental. Tengo que hacer contraste, tiene que haber un contraste en los colores en mi diapositiva o en mi cartulina si es que van a ocupar cartulina. Para que, por ejemplo, en un color verde no voy a ocupar el negro, ¿cierto?, como letra, porque no voy a poder visibilizar bien. Texto o leyenda tiene que ser breve, no más de 5 líneas, ya un párrafo de 5 líneas está suficiente, o apuntar, ¿cierto?, las ideas claves precisas y lo demás yo lo explico. No debe leer los textos de la presentación. No voy a estar todo el rato leyendo, ¿cierto?, acá, como pasa habitualmente, sino que yo voy tratando de, viendo las palabras, las ideas, y las voy explicando para ustedes, para mi audiencia. Ojo, tengo que ser directo, como dijimos delante, tengo que estar interactuando, viéndolos a los ojos a mis receptores. Y usar imágenes sin texto, ¿ya? Por ejemplo, estas imágenes que están acá, son representativas, ¿cierto?, de primer foco. No hay texto, solamente en este sentido la imagen representa por sí sola. Bien, los miedos más frecuentes, que son obviamente el temor de varias personas, de varios en realidad a nivel mundial, no poder expresarse correctamente, tratar de, no sé, de uno tener la confianza suficiente. Si uno es negativo y dice que no va a poder, lamentablemente se va a complicar, ¿cierto?, la situación. Hay que tener esa positividad, ser positivo en el sentido de yo lo puedo hacer, aunque sea, ¿cierto?, en un tiempo acotado, pero yo lo voy a lograr, tengo que hacerlo, y les va a servir para poder comunicarse luego en sus trabajos, en su vida diaria, en su familia, con sus hijos, en alguna reunión importante de trabajo, etc. Dice acá, el tiempo resulte muy escaso o largo, ese es otro temor.
pero ya lo dije, traten de seguir, ¿cierto?, un orden, tener todo planificado antes de hacer su exposición oral, y así se les va a ir todo, se va a ir todo fluyendo, todo va a estar correctamente, ¿cierto?, ligado. Y padecer reacciones físicas, por ejemplo, hay algunas personas que sí, que tienen temor, que tienen crisis, ¿cierto?, de pánico acá adelante, no saben cómo estar con las manos, con los brazos, están así, con los brazos cruzados. Todo esto indica, ¿cierto?, al menos inseguridad o temor. Traten de estar o respirar, ¿cierto?, antes de presentarse, antes de exponer, respiren profundamente, unas 5 veces, repitan, y todo va a salir bien. Bien, los profesores somos exigentes, sí, pero también tenemos el criterio de poder dar posibilidades para, ¿cierto?, si un estudiante se equivoca. Todos nos equivocamos, todos tenemos fallas, algunos errores de palabras, de ligar oraciones, de hacer párrafos, de como ustedes bien dicen, también trabarse la lengua, que las muletillas, que también son otro vicio del lenguaje. Por ejemplo, yo poseo el E, sin embargo, se tiene que ir trabajando. ¿Y cómo se trabaja eso? Grabándose, viéndose, ¿cierto?, en un video o grabando la voz. Pero tranquilos que todos pueden. 10 reglas simples para hacer buenas presentaciones orales. La primera, háblele a la audiencia. Prepare las presentaciones teniendo en cuenta el público, el contexto, yo lo dije antes, ¿cierto? Esté seguro de conocer cuál va a ser su audiencia. En este caso yo sé que ustedes son mis alumnos y a los cuales yo me tengo que dirigir. Si alguien se tiene que dirigir, no sé, por ejemplo, a un grupo de mujeres del Sename, a un grupo de Scout, ya tengo que saber a qué audiencia me voy a dirigir. Bien, presente lo que la audiencia desea escuchar temáticamente. Trate de buscar ciertas cosas que llamen la atención al espectador, de que en algunos momentos despierten. ¿Sí? Perfecto. Hay una regla, ¿cierto? Menos es más. Dice acá, su conocimiento acerca del tema es mejor expresando a través de una presentación clara y concisa. Vuelvo a repetir, ser breve, ser conciso, ser claro es mucho, mucho mejor, mucho más efectivo al momento de comunicarnos. No vamos a estar leyendo todo lo que aparece acá, sino que vamos leyendo lo esencial y lo vamos explicando, lo vamos interactuando para que sea más dinámico. Menos es más. Solo hable cuando tenga algo para decir, ¿cierto? Trate de que la comunicación también con los espectadores, con la audiencia, sea prolija, tenga una comunicación bien relativa, en el sentido de que tu turno, mi turno, y respetar esos turnos igual. Tenemos que hacer, dice acá, haga duradero el mensaje que se lleve a la audiencia. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de llegar a la audiencia, que se vaya con un mensaje claro, que esté con ese resultado, ¿cierto?, rico, agradable, de poder haber aprendido algo ideal, ¿cierto?, en ese sentido. Sea lógico. Acá dice, piense la presentación como si fuese una historia. Lo que yo estoy aquí haciendo, piénselo como si estuviera narrando, ¿cierto?, una historia. Puede también partir de una experiencia personal o de cualquier anécdota. Establezca un estado, cuente la historia del medio, ¿cierto?, y tenga una gran terminación para que pueda, ¿cierto?, la audiencia estar arriba en los ánimos más exaltados. La regla 6, considere como un teatro, que se considere como si estuviera en un teatro haciendo un stand-up comedy. Trate de manejar un poquito ese sentido como una técnica, ¿cierto?, para que pueda estar más relajado. Practique y controlar también el tiempo. Antes de ir a presentarme, ¿cierto?, con una exposición oral en algún sector, en alguna parte, tengo que manejar bien los tiempos. Los profesores debemos manejar bien esto de acuerdo a lo que tiene que ver con las partes de nuestras clases. Por lo mismo,
tienen que tener en cuenta un relojito, ¿sí? Para que puedan controlar lo que tienen que hacer por cada tiempo. Use las imágenes con moderación pero eficazmente. ¿Qué quiere decir? No muchas imágenes, pocas, ¿cierto? Dijimos que la regla era menos es más, pero la imagen que ocupe, que abarque todo y que quede muy claro. 9. Revise el audio si es que tiene algún audio, algún video, ¿cierto? Para que pueda regenerar en su presentación. Si alguien, aparte de esto, necesita mostrar un video corto, preciso, claro, lo puede hacer. O un audio también, para que, ¿cierto?, pueda complementar lo que yo he dicho. Y 10. De los agradecimientos a los interlocutores, perdón, a la audiencia. Y es muy importante ser muy agradecido para poder terminar y despedirse. Ya, la actividad evaluada es la siguiente. Ustedes, con todo lo anterior, ¿cierto?, que yo les puedo explicar, van a tener que generar su propia exposición oral. Dice acá, elige un tema relacionado a algún autor, puede ser deporte, deportista, crisis biológica, música, grupo musical, oficio, o cualquier tema, el que ustedes quieran elegir, pero tienen que decírmelo con mi aprobación para poder, ¿cierto?, aprobar su tema. 2. Prepara tu exposición siguiendo todos los pasos anteriores, los que dijimos en las diapositivas anteriores. Para apoyo visual puede ocupar televisor de tu casa, papel craft, o lo que tenga a mano, ¿cierto? Cartulina, todo lo que puedan hacer. Es decir, tienen que hacer una exposición como la que yo estoy haciendo ahora. Ojo con el tiempo. Dice, duración de la exposición tiene que ser de 7 minutos mínimo y 10 minutos como máximo. Esto está en la rúbrica para poder evaluarlos. Tienen que tener el control, como dije en una diapositiva, de el tiempo. Tienen que seguir estos pasos. Apertura, obviamente saludar, contextualizar el tema, dar el objetivo de su presentación o de su exposición, datos relevantes, muchos datos relevantes como 10 diapositivas no, vamos a generar acá una con 8 diapositivas, estamos bien con datos, no rellenen tanta información, conclusión de su tema y por último una despedida y dar en esta despedida el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos con nuestra audiencia. Bien. Y como ya saben, para enviar el video debe ser, ¿cierto?, a mi WhatsApp personal. Acá tienen el número y que les salga, ¿cierto?, como bien dice acá, espectacular. Ustedes manejen su tema, me lo dicen para poder, ¿cierto?, aprobarles. Con respecto a ese tema, tengo que yo chequear evidentemente el tema y poder orientarlos. A eso es lo que voy. Bien, eso sería, muchachos. Cuídense, que estén muy bien. La rúbrica va con esto, ¿sí? Yo les mando la diapositiva, les mando el video y les mando la rúbrica con la cual yo los voy a evaluar. Que estén muy bien, cuídense y muchas bendiciones. Nos vemos.